Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de las plantas de Bruce. Yo soy Bruce y vamos a hablar hoy sobre las suculentas, sobre sus cuidados, sobre cómo es que las podemos tener en casa, qué tipo de abonos comprarle, qué tipo de abono tenerle y sobre todo qué beneficios nos dan. Si te gustan todo este tipo de cosas, videos o consejos sobre tu huerto, no olvides suscribirte. Bueno, vamos a empezar amigos. Primeramente tenemos a lo que es nuestra suculenta. Tenemos esta pequeña suculenta, si ven, es aterciopelada. Entonces por eso es que se conoce como terciopelo. Esta suculenta es muy bella porque lo que hace es crecer un montón de ramitas hacia arriba como se ve. Por ejemplo pueden ver que esta ya está un poco seca. Pero sin embargo las demás le siguen brotando o le siguen brotando nuevos pequeños brotes. ¿Vale? Tenemos otra que es, la conocen como flor de uña de secretaria o así, que hay gente que la nombra. Miren, se ve bien bonita. Está todavía un poco chiquita, pero en esta maceta, más bien la maceta es suficiente como para que no le pase nada. Tengo otra que realmente la tomé de un pequeño esqueje. Como pueden ver, la ventaja de las suculentas es que podemos tomar una pequeña hoja y empezar a crecer todo un nuevo individuo. Y esta otra que la verdad no me sé su nombre, pero la compré apenas. Miren, está bastante grande, ya está creciendo, le están saliendo nuevos brotes que hay que principalmente ya buscar una nueva maceta para esta. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son las ventajas de tener una suculenta? Sobre todo una suculenta en casa. Lo bueno de tener una suculenta en casa es que primeramente, no sé si sepan, pero el tipo de respiración que tiene, o más bien por lo regular las plantas hacen un tipo de respiración en donde, ya saben, la fotosíntesis que te enseñan en la primaria. Por lo regular, toman CO2 y producen oxígeno. Sin embargo, todos los tipos de plantas que existen, por lo regular por la noche, también producen CO2, ya que hacen una parte inversa de la fotosíntesis que después platicaremos, pero es lo que hacen las plantas. Sin embargo, las suculentas por lo regular tienen un sistema que se llama CAM y eso significa que constantemente están haciendo este proceso de convertir el CO2 en oxígeno. Entonces, si tú las tienes dentro de tu casa, si las tienes afuera de tu casa o etc., son muy buenas para combatir todo esto, los cambios climáticos, todo el efecto. Hay mucha gente que dice que hay que purificar un poco el aire de la casa, entonces si tú tienes una suculenta es totalmente genial para tenerlas, ¿vale? ¿Qué otra ventaja tienen las suculentas? Bueno, pues su fácil reproducción. Es muy fácil tener una nueva suculenta. ¿Y cómo lo podemos ver? Para esto traje esta. Bueno, ¿qué hice yo? Realmente estas, si ven, estas pequeñas hojitas crecen muy grandes. Y tenía yo un vecino, o más bien un conocido, que la tenía en su casa. Entonces yo lo que hice fue pedirle, porque esta vez sí se la pedí, no se lo robé, la verdad, que me regalara una hoja. Entonces me la regaló. Lo que hice fue poner un poco de tierra en una maceta, ponerle más o menos humedad para que se mantuviera y la tuve en un poco de sombra. Coloqué la hojita y posteriormente empezó a brotar una nueva hoja completa. Miren, tenemos todo un nuevo individuo. Aquí le está saliendo otro. De hecho, aquí vamos a poder cortar si queremos. Y sobre todo en este tallo que ven por aquí, ahí se ve. Este tallo se puede cortar, se puede volver a colocar en una nueva maceta y tendremos otra suculenta, o digo, sí, una nueva suculenta. Hay que entender que este tipo de reproducción es un tipo de reproducción sexual. Eso significa que no necesita que produzcan flores. Recuerden que las plantas tienen dos, tanto reproducción sexual como asexual. ¿Vale? Aquí tenemos otra, miren. Esta planta tiene sus pequeños hijuelos que también pueden ser cortados de aquí. Estos pequeños chiquitos que se ven aquí los puede uno cortar y enterrar y al mismo tiempo que se pueden reproducir en una nueva planta o en otra. Bueno, ¿qué tipo de sustrato usar para estas plantas? Yo recomiendo principalmente, bueno, primero hay que saber que este tipo de plantas por lo regular pueden mantenerse en algunos climas secos. Eso significa que su humedad de tierra, sus condiciones no tienen que ser con mucha agua. Entonces, al poder hacer eso, eso significa que nuestro sustrato tiene que tener una combinación diferente a la que hacemos con las otras plantas. ¿Qué podemos poner? Bueno, yo recomiendo poner principalmente 50% de arena, posteriormente un 20, un 30% de humus de lombriz
y lo demás podemos poner un poco de perlita o ponerle un poquito más de arena o a lo mejor algún otro tipo de abono como estiércol. Eso también puede ayudar a que no se sature y a que el agua filtre totalmente y no se retenga. Recuerden que un buen sustrato o una buena maceta es para suculentas, es que le entre el agua y el agua totalmente se filtre. Y si ven, yo no lo tengo tan húmedo y la suculenta está muy bien, igual que las demás. Miren, aquí el sustrato, esta es comprada, entonces está bastante sequito. Entonces eso significa que la suculenta no necesita muchas condiciones. Si ustedes hacen esa combinación de sustrato para sus suculentas, es muy posible que ustedes tengan una suculenta grande, bella y creciendo. Otra ventaja que también tienen estas es que si ustedes quieren reproducirlas con agua, que es muy común, mucha gente publica sus fotos con su pequeño hojita de la suculenta en agua. Claro que funciona, o también con un papel húmedo, también ayuda a crecer un nuevo individuo. Entonces ya tenemos dos beneficios. Uno, que tiene una fácil reproducción, y dos, que es totalmente buena para limpiar el oxígeno y limpiar el aire de la casa, ¿vale? También recuerden que estas necesitan de 6 a 8 horas de luz. Todas las plantas necesitan bastante luz y sobre todo esta. Entonces, si la van a tener en su casa, que pueden tenerla dentro de su casa, recuerden que le dé por lo menos unas 6 horas de luz o por lo menos que la tengan a 1 metro o unos 2 metros de una ventana cerca para que esta no se quede sin los requerimientos que necesita hacer, ya que son constantes y pues al final de cuentas la fotosíntesis que realizan necesita luz, mucha luz, porque así no se muere. Sobre todo también si empiezan a ver que sus suculentas empieza como a caer o a agüitar, es que necesita agua. Entonces eso hay que tenerlo muy en mente. También muchas veces cuando le da una luz en exceso, si tiene luz en exceso, se empieza a formar, a volver como de color marrón, un poco más oscura. Entonces si ustedes ven estas características en su suculenta, cuidado, porque prácticamente lo que está sucediendo es que le están dando mucha luz y la están quemando. Así que tengan cuidado con eso. Bueno, estos son consejos básicos para lo que es su suculenta. Entonces espero les hayan servido, espero les gusten. Recuerden, si les gustan consejos sobre huertos, sobre sus plantas, sobre cómo hacer abonos o todo ese tipo de cosas, no olviden suscribirse, darle a la campanita y espero su like y su comentario. Si tienen alguna duda, alguna queja o alguna sugerencia o quieren que hablemos más de suculentas, no olviden dejarme su comentario también sobre qué quieren. Y síganme en Instagram y Facebook. Bye amigos, cuídense.